Hoy empezamos el estudio del nuevo trimestre que se llama la lección Descanso en Cristo, el verdadero descanso. Y la primera lección, la de esta semana, tiene como título ¿Cómo vivir en una sociedad 24/7? ¿Qué quiere decir eso? Que consume tu tiempo las 24 horas de los 7 días. Entonces, ¿cómo vivir en una sociedad que te atrapa y consume tu tiempo de ese modo? Y voy a agrandar esto, así lo veo un poco mejor. A ver. Bueno. Ahora, este es un tema importante para nosotros porque vivimos en esta sociedad. Y la promesa es el descanso en Cristo, pero la pregunta es, ¿cuál es el descanso prometido en el Evangelio? Y si uno lo pregunta, se va a encontrar con muchas respuestas. Y hay tantas respuestas, si uno se lo pregunta a un supuesto cristiano, como los evangelios que se predican en nuestro tiempo y tratan de aprovecharse de nuestras necesidades. Porque generalmente cuando uno va y escucha a un pastor, habla de qué? De nuestras necesidades y supuestamente nos vende la solución para esa necesidad, como lo hacen la mayoría de los vendedores. Y muchos de los evangelistas son vendedores. ¿Y qué venden? Nos venden una ilusión y a veces es una mentira. Pero hay una respuesta verdadera a esta pregunta y esa respuesta es la que da la palabra de Dios. O sea, ¿cuál es el descanso que Dios promete en el Evangelio? ¿Cuál es el verdadero descanso? Ahora, ¿de qué tenemos necesidad de descansar? Y uno se pregunta y bueno, todos nosotros podemos dar una respuesta. Todos tenemos necesidad de descansar de algo. Tenemos necesidad de descansar de innumerables cosas. Como podría ser el cansancio físico y emocional. Y esta semana la lección se enfoca en eso. Y el enfoque no es muy feliz, pero tenemos necesidad de descanso, porque estamos cansados física y emocionalmente. Tenemos necesidad de descansar de la ansiedad, porque todos vivimos con ansiedad en este mundo. Y la ansiedad, el miedo y la aflicción que provocan, fíjense, a veces los falsos dioses y su justicia, porque mucha gente vive atormentada por lo que Dios va a hacer con él, como lo hacía Lutero, que no podía dormir y toda la noche se laceraba con un látigo, porque hacía este cuerpo pecador y porque no conocía a Dios. Y eso produce la religión, es una de las mayores fuentes de aflicción, de miedo, de ansiedad y dolor emocional. Están los problemas familiares, los problemas de vínculos, porque hay pocas familias sanas. Y en las familias, nosotros, los miembros de familia, somos los que establecemos vínculos. Y esos vínculos no son los que Dios establece. Y no son saludables. Y por eso tenemos problemas en las familias, y los que más duelen son esos vínculos. Los vínculos rotos a veces. Tenemos ansiedad y miedo y aflicción por la inseguridad que hay, por la inestabilidad económica, lo que va a pasar, las recesiones, etcétera, las pandemias, como estamos viviendo ahora, que nos quitan la libertad, que nos amenazan con una cosa, con otra, la enfermedad, la muerte, etcétera. O sea, el hombre vive en un mundo que es terrible. Y estamos medio de la olla y la olla está hirviendo, pero si pudiéramos mirar de afuera, es una locura en la que vivimos. Ahora, ¿cuáles de todos estos problemas promete solucionar el verdadero evangelio? Durante este trimestre vamos a tratar de entender y diferenciar a las verdaderas promesas de Dios, el verdadero descanso prometido por Dios, de las falsas promesas que venden los falsos evangelios. Como uno muy conocido, que es el evangelio de la prosperidad, donde en el reino del príncipe de este mundo, o sea, de la prosperidad en este mundo. Y Dios no promete eso. La prosperidad que el príncipe de este mundo le ofreció a Jesús. La prosperidad que es una verdadera trampa para los hombres que aman a las riquezas. Y por supuesto, aman ese evangelio. Y cuando uno ve los pastores que tienen éxito y
iglesias espectaculares y todo, ¿es por qué? Porque atraen a las personas que les gustan las riquezas y tienen palacios como templos. Ahora, pero eso no es lo que Dios promete, eso es un engaño. Porque justamente el amor a las riquezas es lo que ata a este mundo y aleja a los hombres de Dios. Y el que le predica eso los está engañando y los está alejando de Dios. Y los está llevando al príncipe de este mundo. O sea, no hayan descanso en Cristo. Al contrario, no saben dónde se están metiendo. Ahora, ¿existe un estrés extremo que produce enfermedad en nuestra sociedad? Y sí, por supuesto que sí. Eso es indudable. ¿Y por qué existe? Y sabemos que es parte del plan del príncipe de este mundo para engañar y atrapar a los hombres con principalmente el engaño de las riquezas. Ahora, ¿qué pasa con las riquezas? La gente se pelea para obtener las riquezas. Fíjense que hay luchas políticas, hay incertidumbre, lucha por el poder. ¿Por qué? ¿Qué busca el que busca el poder? La riqueza. Eso es lo que buscan todos los hombres. Y el mismo engaño es usado por los hombres para engañar a otros hombres y hacer que, trabajando para ellos, busquen llegar a ser ricos, haciéndoles pensar que, como el hombre necio que llenó su granero, las riquezas harán que puedan gozarse y descansar en paz. Porque esa es la trampa en la que está metido todo el mundo. En algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos, la única seguridad que tienen las personas es lo que ganan y lo que ahorran. Porque tienen que hacerse de una jubilación, tienen que tener un fondo donde van poniendo su plata y que ese fondo tiene que ir creciendo porque cuando dejan de trabajar tienen que vivir de eso. Entonces, ese sistema hace que cada uno piense en sí mismo y estén angustiados. ¿Qué va a pasar de mí si mi fondo de pensión no me alcanza para vivir? Eso es lo que piensan los hombres. ¿Por qué? Porque estamos metidos en ese sistema. Ahora, pero Dios no creó ese sistema. ¿No? Es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Y fíjense lo que Jesús le dijo a los que lo escuchaban. El que está registrado en Lucas 12, dice el 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Por qué? Porque en ese tiempo cada uno tenía su tierra y vivía en su tierra, porque esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que no se acumulen riquezas ni tierras, sino que cada uno tenga su tierra y viva su tierra. Y cultive su tierra. Ahora nadie tiene una tierra. Es muy raro que tenga una tierra. Y vive en la ciudad y tiene que trabajar para otro para recibir un sueldo. Y tiene que preocuparse de obtener un ahorro para vivir después que deje de trabajar, que deje de recibir un sueldo. En cambio, el que tenía una tierra vivía de la tierra. Ahora, pero en este caso la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tengo tanto, no coseché este año tanto. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Entonces, ¿en qué estaba pensando este hombre? En su bienestar personal por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ahora, ¿cuál sería el reposo de él? Cuando tuviera el granero lleno y tuviera bienes guardados para muchos años, como hacemos todos los hombres ahora, porque a eso nos lleva este mundo. ¿Qué diría? Repósate, come, bebe, regocíjate. Alma mía, repósate. Ahí alcanzaría el reposo. Pero eso es un engaño. Pero Jesús dijo en esta parábola, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ¿para qué trabaja el hombre? Toda su vida trabaja para sí. Entonces, ¿qué hace este sistema? Nos hace egoístas, porque trabajamos para nosotros y acumulamos para nosotros. ¿Y qué pasa si alguien necesita? Y uno está pensando en su propia necesidad y tiene que ser egoísta, ¿para qué? Para sobrevivir. Así es este mundo. Y el que no puede rejuntar, ¿no? Está angustiado.
Pero Jesús dijo, así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Ahora, por eso nuestra sociedad está organizada de este modo, para que busquemos nuestra propia sobrevivencia trabajando para ella y pensando que alcanzaremos el descanso cuando tengamos suficientes riquezas. Pero como Jesús lo enseñó, esto es un engaño, porque no vamos a alcanzar descanso de ese modo. Y en Mateo 6:24 Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, el que toda la vida trabaja pensando para hacer un tesoro para sí, para cuando sea viejo, no está sirviendo a Dios. Y Jesús es claro. Y en 1 Juan 2:15 Juan nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, si nosotros amamos todo lo que aman los pecadores y los siervos de este mundo, ¿y qué diferencia hay entre nosotros y ellos? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, pero eso es lo que tenemos que ver en nosotros. Si eso es lo que amamos, justamente, ese es el descanso que necesitamos. Porque si descansamos de esas cosas, vamos a tener reposo. ¿De qué? Del engaño a este mundo, de correr detrás de las riquezas. Tenemos que descansar de eso, ¿no? Y tenemos que llegar a tener otra cosa en nuestro corazón. Y el ejemplo es Jesús. En el tiempo de Jeremías, como bien hace nuestra lección al citarlo, que es un tipo de nuestros días, de los días que está viviendo el pueblo adventista, porque en ese tiempo estaba por llegar el tiempo de la ira sobre Jerusalén, y Jerusalén iba a ser destruida. Y todo lo que tenía el pueblo judío lo iba a perder, incluso sus vidas. Y lo mismo le estaba sucediendo a Baruch. Él escribe a Jeremías, lo mismo que nos sucede a nosotros ahora. Baruch estaba preocupado por su propio bienestar. Estaba preocupado por eso. Era siervo de Dios. Con Jeremías se estaba amonestando al pueblo judío. Y él estaba registrando los mensajes de Dios. Pero estaba pensando en qué, como el hombre necio. Por eso Dios tuvo que amonestarlo. Y leemos en Jeremías 45 del 1 al 5. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Joás, de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Y Baruch se habrá sorprendido. ¿Por qué? Porque Jeremías era un verdadero profeta de Jehová. Y si Jeremías le dice, Jehová te habla, y Baruch se habrá sorprendido, porque ese era un verdadero mensaje de Dios para él. ¿Y qué le dijo Dios? Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. ¿Tenía descanso? No tenía paz. Y así les dirás, ha dicho Jehová. He aquí, yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté. Y vos lo sabés, viene el tiempo de la ira sobre Jerusalén y a toda esta tierra. O sea, no hay paz para tus hermanos. Y tú buscas para ti grandezas. Ahora, cuando está por llegar el tiempo de la ira para Jerusalén, buscas para ti grandezas. No las busques. Y lo mismo nos dice a nosotros. Ahora, está por llegar el fin del tiempo de gracia para el pueblo adventista. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques. O sea, ¿cómo vas a buscar grandezas si no están preocupados tus hermanos? No busques grandezas. ¿Qué tenemos que buscar? La salvación de nuestros hermanos. ¿Por qué aquí que yo traigo mal sobre toda carne? Y como profeta tenía que tocar trompeta en Sión. Ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín. ¿Cuál es la promesa de Dios? Lo importante es que salves tu vida. Ese es tu botín. Esa es tu recompensa. En todos los lugares a donde fueres. Esa era la promesa de Dios a quién. A Baruch y a Jeremías, a sus siervos.
como le salvó la vida a Daniel y sus compañeros, pero quedaron esclavos en Babilonia, porque Dios tenía un propósito para ellos. Entonces, ¿pero qué estaba buscando Baruch? Estaba buscando para él mismo grandezas. Y Dios le dice, no las busques. Y lo mismo nos dice a nosotros. Dios no promete darles riquezas materiales en este mundo a los discípulos de Jesús. Jesús, su maestro, nuestro maestro, no tenía ninguna riqueza material, pero nunca le faltó nada, como no le faltaría a sus discípulos. Y leemos en Mateo 8:20 lo que dijo Jesús. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Tenía una casa Jesús? No, no tenía. ¿Tenía propiedades en este mundo? No tenía nada. ¿Qué tenía? Lo que llevaba puesto. Ahora, ¿y se afanaba Jesús? No, por supuesto que no, porque no se afanaba por las cosas de este mundo. Y cuando predicó el Sermón del Monte, le enseñó a sus discípulos a no afanarse por lo que se afanan los hombres en este mundo, lo que nos afana a nosotros, porque Satanás con ese afán nos atrapa. Y Jesús dijo, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? O sea, ¿qué va a pasar cuando me jubile? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿O qué voy a vestir? Entonces, si nos dedicamos a preocuparnos de eso y a tratar de satisfacer eso, ¿qué vamos a buscar? Vamos a terminar amando las cosas de este mundo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, si nosotros buscamos lo mismo que los gentiles, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que los gentiles. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, porque esa es la promesa de Dios. Ahora, el que entra en el reino de Dios va a entrar en el reposo de Dios, va a tener la paz de Dios y va a tener la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a escribir su justicia en la mente y en el corazón de él. Pero hay que querer eso. Entonces uno tiene que elegir. Si desea las cosas de este mundo o quiere descansar realmente en Cristo. O sea, quiere seguir las pisadas de Jesús y quiere tener los deseos que tenía Jesús. Por eso Jesús nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Lo que necesitemos para cada día. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él se va a preocupar de nosotros, como dijo Jesús. ¿Le falta algo a los pajaritos? Le decía a sus discípulos. No. ¿Le falta algo al Hijo del Hombre que no tiene dónde recostar su cabeza? No. ¿Durmió siempre bien? Por supuesto que sí. ¿Comió? Por supuesto que sí. Ahora, ¿quién se preocupaba de él? Y la misma fe tiene que tener sus hijos, porque si no, si nos atrapa el mundo y vamos a seguir el camino del mundo y vamos a tener los mismos objetivos que tiene el mundo. Como Baruch, en este tiempo donde la angustia del mundo va en aumento y la vemos, hasta que llegue el tiempo de angustia que nunca fue, Dios nos llama a oír su voz y a dejar nuestros caminos para buscar su reino y su justicia y seguir sus caminos, las pisadas de Jesús, para que podamos salvar nuestras vidas y hallar el verdadero descanso para nuestras almas. Entonces, en medio de la angustia y la aflicción, tendremos la paz de Jesús, la paz que tenía Jesús, no la paz que busca y da el mundo. O sea, no la paz del que llenó su granero y dice, alma mía, gózate, reposa. No, ese es el camino equivocado. ¿Y qué va a pasar con los que tengan la paz de Jesús? Fíjense lo que Jesús dijo. Ahora, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque los que por causa de la justicia padecen persecución, porque son los que tratan de mostrarle al mundo el engaño y liberarlos del engaño, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, porque eso le pasa al Hijo de Dios, porque desenmascara los engaños del mundo y libera a los hombres del engaño y es perseguido, ¿no? Y lo lleva al reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice Jesús, ¿no? En medio de la persecución, porque vuestro galardón es grande en los cielos, no en la tierra, ¿no? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
O sea, cuando alguien hace la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? No va a tener la amistad del mundo. Y en Mateo 10, 24 al 25 Jesús nos dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, porque esa es la promesa. Si alguien sigue a Cristo, la promesa es que va a llegar a ser como su maestro, va a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Bástale pues al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Ahora, Jesús dice, si al padre de familia, si a él lo llamaron Belzebú, lo llamaron Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, ¿a qué nos llama? ¿A que tengamos paz en este mundo? No, porque él no tenía paz en el mundo, tenía paz con Dios, ¿no? Tenía paz en su alma, pero quería salvar a los que estaban engañados por amor. Y por eso estaba en conflicto con el mundo, porque estaba en conflicto con el príncipe de este mundo. Y en Juan 15, 18 al 20 leemos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué pasó con Jesús? Y lo odiaban. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, y salieron del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, si a mí me dijeron Satanás, también a vosotros os perseguirán y os dirán qué cosa, lo mismo. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y ese es el problema. O sea, porque hay un conflicto y Dios nos quiere liberar de la esclavitud. Y en Juan 16, 1 al 13, versículo 33, leemos lo siguiente, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Qué iba a pasar con ellos? Que no iban a tener. Antes estaban tranquilos en sus sinagogas y ahora ¿qué va a pasar? O se expulsarán de las sinagogas. ¿Para qué? Para que no le hablen a sus hermanos. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, los van a matar incluso. Pensará que rinde servicio a Dios. Ahora, pero esta no es la paz que busca el mundo. No es la paz que buscan los que quieren amistarse con otras iglesias. Es la paz que tiene el que hace la voluntad de Dios y quiere salvar a sus hermanos. No está pensando en sí mismo, en su amistad, en no tener problemas con otros, sino está buscando salvar al otro. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y nosotros ya vimos en la historia lo que pasó. Y los que persiguen y persiguieron no conocen al Dios verdadero ni al Jesús verdadero. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, el que verdaderamente está en Cristo, tiene descanso en Cristo y tiene paz en Cristo. Para que en mí tengáis paz. Y en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, esa es la paz de Jesús. Implica aflicción en el mundo. Pero tiene paz el que está siguiendo las pisadas de Jesús. Y tiene la verdadera paz, aunque tenga aflicción en el mundo. Y en Juan 14, 27 Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No es lo que el mundo les promete, es otra cosa. No se turbe el corazón, ni tengáis miedo. O sea, porque van a tener la verdadera paz, aunque sean perseguidos. Porque Jesús no miente. No predica un falso evangelio, predica el verdadero. Y Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, y también, como él, como todos los cristianos de la iglesia primitiva, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, porque el príncipe de este mundo los va a perseguir, porque hizo guerra contra la iglesia del desierto hasta exterminarla, y no quiere que los lugares asolados sean reedificados. Y bueno, ahora, pero ¿cuál es esa paz? Y esa paz la va a conocer y la va a experimentar el que entre el reino de Dios y tenga la fe de la iglesia primitiva. Por eso es importante que nosotros entendamos bien qué significa descansar en Cristo. Y por supuesto, no es lo que cree el ángel de la Odisea. Ahora, esta semana se enfoca en el descanso físico y en el sábado.
Y es algo importante que tenemos que entender. El sábado y el descanso. Fíjense que el descanso físico es esencial para la salud y en los consejos de la Reforma Pro Salud, a favor de nuestra salud, Dios nos dio claras instrucciones del descanso que debemos darle a nuestros cuerpos para mantenerlos sanos. Y es muy importante. Pero el problema es que a veces se usan esos conceptos para distorsionar el significado del sábado. Dios creó el día y la noche, la semana y el sábado, para el hombre, pensando en el hombre. Ahora, ¿por qué creó el día y la noche? La noche claramente para que el hombre descansara. Pero el sábado, ¿para que descansara? No fue para eso. Antes de la caída, el hombre gozaba de la plenitud de la salud física y moral, y aunque no comía de la tierra con el sudor de su frente, y no se cansaba como nos cansamos nosotros, porque Adán tuvo que comer de la tierra con el sudor de su frente, esforzándose y cansándose después del pecado. Antes no. Antes comía del fruto de los árboles que no había plantado. Y el trabajo de él era recreativo, disfrutaba ese trabajo, no se cansaba. No se cansaba como nos cansamos nosotros. La noche le servía para el descanso físico, pero no hacía el sábado. El sábado estaba dedicado a estar con Jehová, para recrearse con su Dios y Padre. Por eso, como lo hacía Jehová, santificando el sábado, porque Jehová santificó el sábado para el hombre, porque el sábado fue creado a causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, porque Jehová santificó el sábado para dedicárselo él al hombre, separándolo para estar con sus hijos. ¿Y qué tenía que hacer el hombre? El hombre también debía santificar el sábado, separarlo para estar con su Dios y Padre. Y como Dios le enseñó a su pueblo cuando lo sacó a Egipto, tenía que prepararse para el sábado. No es que el sábado iba a descansar y dormir la santa siesta del santo sábado. No, tenía que prepararse para poder disfrutar el sábado ¿con quién? Con su Dios y Padre. Él y quién, y todos los que estuvieran en su casa, sus siervos, sus esclavos, todos los que estuvieran en su casa, incluso sus animales. Ahora, ¿qué pasa con el hombre actualmente? Fíjense que este es uno de los problemas que tenemos nosotros. El estrés y el cansancio físico son tan grandes que también necesitamos el sábado para descansar físicamente y ponernos en contacto con nuestra familia. Porque eso es lo que pasa, este mundo nos agota tanto que llegamos al sábado, a la puesta del sol, y terminamos de trabajar a la puesta del sol, en vez de habernos preparado para el sábado. Usamos el sábado para el descanso físico y nos olvidamos de guardar verdaderamente el sábado y hallar el verdadero descanso. Los títulos de nuestra lección hablan claramente. Uno es cansados y agotados. Llegamos al sábado como cansados y agotados. Entonces, después andar con el tanque vacío, el domingo y el lunes. ¿Ahora qué pasa? Cansados y agotados llegamos. Y con el tanque vacío. Esa es la condición con la que llegamos al sábado. ¿Y qué hacemos el sábado? ¿Lo dedicamos a qué? A cargar el tanque, a cargar las pilas, a descansar. ¿Para qué? Para volver a hacer nuestras acciones durante los otros 6 días. ¿Para qué lo dedicamos? ¿Para Dios? No, para nosotros, para cargar nuestro tanque, para descansar y para dormir. Pero eso no es dedicarlo a Dios. Así no se dedica el sábado a Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Lo usamos para nosotros. Y ese es un problema, porque no estamos guardando verdaderamente el sábado, porque al sábado hay que llegar preparados y hay que prepararse, porque Adán y Eva descansaban todas las noches y el viernes a la tarde estaban ¿con quién? Con su padre. Y no estaban cansados para nada. No necesitaban descansar físicamente porque tenían suficiente descanso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llegar al sábado preparados.
¿Para qué? Para estar con nuestro Dios y Padre ese sábado, y tenemos que dedicarlo a Él, no para nosotros. ¿Podemos vivir en esta sociedad y hallar el descanso verdadero? Sí podemos, si llegamos a conocer el verdadero evangelio, la verdad echada por tierra por el hombre de pecado, y entramos en el sábado de Dios, entramos en su reposo, en su reino, en el lugar de su santuario, y vivimos cada día en su presencia, como lo hacía Jesús y los miembros de la iglesia primitiva. Y acuérdense que en la iglesia primitiva había algunos que eran esclavos, eran cristianos pero eran esclavos. Pero ser esclavos no les impedía ser cristianos, ¿no? Y daban un buen testimonio a sus propios amos. Por eso había amos que se convertían al cristianismo, se volvían cristianos, por el testimonio de sus esclavos, por lo que veían que pasaban sus esclavos cuando se hacían cristianos, por el amor que veían en ellos. Ahora, ese es el verdadero sábado en el que tenemos que entrar, y tenemos que tener el verdadero descanso en el reino de Dios, como dice el autor de Hebreos. Y en Hebreos 4, ¿qué dice el autor de Hebreos? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque esa es la promesa para todos los hombres, porque todos los hombres pueden entrar en el reposo de Dios, entrar en su sábado. Algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, que podemos entrar en el reposo de Dios, en el verdadero descanso en Cristo. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque ¿quién puede entrar al reino de Dios? El que escucha, cree al Evangelio y lo obedece, como dice Pablo en Romanos 10. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Entonces, ¿aquí está hablando quién? Alguien que entró en el reposo de Dios, y da testimonio que entró en el verdadero reposo de Dios. De la manera que dijo, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Y acá está hablando de qué? De la entrada en Canaán. ¿Y quién no entró en la tierra de Canaán? Que era un símbolo del reino de Dios. Los que no creyeron. Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, que es el otro reposo. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque el séptimo día es un símbolo del reino de Dios y en ese tiempo de la entrada del pueblo de Israel a Canaán. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en que en el reino de Dios, en el reposo de Dios, en el verdadero sábado, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy. ¿Por qué? Porque hoy el que escuche el Evangelio puede entrar en el reposo de Dios, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y sigue diciendo como el día de la rebelión, ¿de quién? Del pueblo de Israel en el desierto. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, la entrada en Canaán fuera el reposo, no hablaría después de otro día, como lo hizo David. Después de eso habló del reposo de Dios, hablando del Mesías. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, ¿qué hace el que entra en su reposo? También ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Todos estamos preocupados, ¿por qué? Porque estamos atrapados en este mundo. ¿Para qué? Pensando en nuestro futuro, y todas nuestras obras son para eso. Ahora, en el que entra en reposo de Dios, reposa sus caminos, reposa sus obras, como Dios de la suya, y empieza a andar en otros caminos. Y eso es importante, porque hasta que no reposemos de nuestras obras y entremos al reino de Dios, no vamos a hallar reposo. ¿Por qué? Porque el problema del hombre, ¿qué es? El mal tesoro de su corazón, y todas sus obras son buenas o malas. Un árbol bueno, ¿da fruto malo? No. ¿Y un árbol malo puede dar fruto bueno? No. ¿Y qué somos nosotros? Entonces, reposar de nuestras obras es de dejar de dar el fruto que damos. ¿Por qué hay angustia? ¿Por qué hay dolor?
Bien, bien. Sí. Pero ahí está, o entiendo yo mal, o estás mezclando las dos obras, porque que entró el reposo de Dios descansa de sus obras, pero de sus obras de corazón, no de sus obras, no descansa de trabajar y de todo lo que tenemos que hacer para poder comer. No, Porque por si no, supuesto no, o sea, eso lo porque vamos a hacer, yo entiendo lo del descanso, ¿no? Pero lo del descanso es bastante relativo. Ahora si queremos comer tenemos que laburar, no nos ya queda sé. otra. O Ah, sea, en el Pablo tiempo es de claro, angustia por va a ser ejemplo. otra historia. Pero lo que Pablo, descansamos y entramos al reino de Dios es de las obras del corazón, las malas obras, ¿no? Descansamos de todo lo que y así vivimos como Jesús. no vamos a vivir del aire. Tenemos que trabajar, como lo decía Pablo. Pablo, ¿trabajaba o Claro, no trabajaba? Sí. claro que trabajaba, obvio. ¿Era una carga de sus hermanos? No. ¿Y él qué decía? Que el que puede trabajar, que trabaje. Tal Y el que cual. puede trabajar y no trabaja, que no coma. Ujú. Porque no podemos ser ociosos. Ahora, ¿pero para qué trabajamos? ¿Para hacernos riquezas? No. Simplemente ¿para qué? Para sobrevivir. Y lo otro lo dejamos en manos de Dios. Pero, Hay ¿sabes qué? especialmente... Sí, Eso sí, yo lo pienso siempre también, porque también está la visión de Elena que dice que al tiempo de angustia vamos a llegar sin nada. O sea, que eso también así lo entiendo yo, lo pienso siempre. Deberíamos emplear nuestro tiempo no para tanto para trabajar, para satisfacer nuestras necesidades de ahora, tal cual están configuradas, porque bueno, tenemos un montón de cuestiones, de gastos, sino ir minimizando esto para llegar con lo mínimo al tiempo de angustia, entiendo yo. y nosotros, especialmente en esta generación, eso es lo que pasaba con los miembros de la iglesia primitiva, porque creían a Jesús. ¿De qué se preocupaban? De basta para cada día su afán, pero no se preocupaban del futuro. No estaban preocupados de acumular para cuando fueran viejos, como la sociedad nos acostumbra ahora. Eso significa el que está angustiado porque tiene sus ahorros y, por ejemplo, ahí está en Estados Unidos, tiene un fondo de pensión, suben las acciones, bajan las acciones, suben los bonos, bajan los bonos, va a influir la inflación, y están todos angustiados por eso. Se va a licuar lo que tienen, lo que ahorraron. A ver, todo eso pasa y angustia a la gente. Ahora, pero el que reposa de eso, por supuesto, como dice Pablo, trabaja para qué? Incluso para tener, para ayudar a sus amigos o los necesitados, pero no para sí, no para acumular para él. Cambió su propósito y su rumbo. Ahora, ¿reposó de qué? De su camino, sus objetivos. Trabaja sí, pero con otro objetivo, como lo hacía Pablo. No ser una carga para sus hermanos, si yo podía, ayudaba. Y como él dice, y el que trabaja y tiene algo, justamente lo que obtiene es para ayudar a sus hermanos. Si puede ayudar a sus hermanos, puede ayudar. Entonces, ¿reposó de qué? De su camino, su mente no está. Y no lo va a angustiar. Viene una crisis económica, se cae la bolsa, se cae la moneda, devalúan todo, y eso ya no lo preocupa, no es su preocupación es otra. ¿Qué le preocupaba a Jesús? La salvación de sus hermanos, o sea, ya tiene otra cosa en el corazón, y tiene otra meta, y está mirando otra cosa. Reposó de sus caminos, de sus pensamientos, de sus deseos, y ahora tiene otros deseos y otro camino. Y eso es lo importante. Y por supuesto que los problemas que angustian a los hombres, económicos, todo eso, no lo van a angustiar. Ahora sí, se va a angustiar por otras cosas. Ahora, va a haber alguien que es abusado, por ejemplo, y no se va a quedar tranquilo. Va a tratar de ayudar a esas personas. Entonces, porque va a estar pensando en sus hermanos, y lo que le pasa a sus hermanos lo va a sentir. Y no va a estar tranquilo hasta que su hermano salga del problema que tiene y se va a gozar con su hermano. Entonces, tiene que cambiar nuestro corazón. Tiene que haber otro tesoro en nuestro corazón. Y entonces las cosas que hacemos lo vamos a hacer por otra razón, por amor. Como dice Pablo, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ese tiene que ser el fruto. Por eso tenemos que entender bien el reposo. Y es clave. ¿Qué reposo nos venden? ¿Cuál es el descanso en Cristo? Si el descanso es tranquilo, que no vamos a perder el trabajo, como algunos pastores predican, que si estamos en Cristo
nunca vamos a perder trabajo, vamos a conseguir trabajo enseguida, etcétera, etcétera. No, al contrario, nos van a perseguir, pero vamos a tener otra paz. Por eso, cuando en la Biblia habla de 3 reposos, se refiere al reposo del séptimo día de la semana, que es el sábado semanal, que tiene un sentido. Descansamos, pero no para dedicarnos a nosotros mismos. Reposamos nuestras obras para estar con Dios. Y tenemos que dedicarlo con Él, y tenemos que estar preparados para el sábado. Como alguien se prepara para la luna de miel. ¿Cómo va a llegar a la luna de miel? Tiene que estar preparado. Tiene que descansar, tiene que prepararse, tiene que estar esperando ese momento. O está trabajando y el último día, uy, se pone sola, me tengo que casar a las 8 de la noche, tengo que estar en la iglesia. No, tiene que prepararse. Lo mismo es el sábado. El reposo de Israel al entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, y el reposo del que entra en el reino de Dios es su sábado, y reposa ¿de qué? De sus obras. Porque eso es lo que necesitamos, reposar del pecado que mora en nosotros. Porque, ¿qué es lo que nos esclaviza? La ley del pecado que está escrita en nosotros. Eso nos lleva, esclava, ¿a qué? Al mismo lugar que a todos los hombres. Y descansamos de eso para empezar a hacer las obras que Dios preparó de antemano para Él, para nosotros, para que las hagamos siguiendo las pisadas de Jesús. Mientras Dios mora en nosotros, como moraba en Jesús, y hace nuestras obras. Como esa es la promesa de Dios. Ezequiel 36, 27, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis, ¿en dónde? En mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, si recibimos al verdadero Espíritu Santo la promesa, no vamos a andar más en nuestros caminos. Si entramos en reposo, en el sábado de Dios, en el reino de Dios, vamos a andar en otros caminos. ¿En qué caminos? Siguiendo las pisadas de Jesús. Como dice Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el que verdaderamente reposa, ¿reposa de qué? De todo lo que era antes. Ahora, ¿pero cómo podemos reposar de eso? Dios tiene que cambiar nuestro corazón, darnos un corazón nuevo y poner su amor en él. Y tiene que darnos un espíritu nuevo, una mente nueva, y escribir en esa mente su ley. Ese es el Evangelio. Ahora, por supuesto, el que tiene su espíritu en la mente del corazón, ¿va a amar este mundo y las cosas de este mundo? No, ni las va a mirar. Ahora, y eso produce el cambio. Como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, si realmente descansa en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Para reconciliar a los hombres con Él, para liberarlos de la esclavitud del mundo, del pecado, y que entra al reino de Dios. Porque Dios estaba donde? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque Jesús vino a buscar lo que estaba perdido, y Dios quería salvar ¿a quién? A lo que estaba perdido, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y hay diferencia entre pecadores? Hay diferencia entre un mentiroso, un ladrón, un asesino, un homosexual, alguien que se viste, como dice la Biblia, que es afeminado. No. Ahora, porque todos somos esclavos del pecado y no hay diferencia entre nosotros. Nosotros no tenemos que hacer diferencia con otro pecador. Tenemos que amar al pecador, ¿no? Porque para eso Dios nos llamó, para reconciliarnos con Él. Pero no tenemos que dejar al pecador en su estado y tenemos que mostrarle su estado para que quiera salir de eso. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios, salgan del mundo y reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y por supuesto, ese reino es el lugar santuario de Dios que a finales del siglo XIII el hombre de pecado logró echar por tierra cuando asesinó a todo el remanente de la iglesia del desierto, a los hermanos de Jesús.
a los hijos de Dios, a la simiente, la mujer anunciada en la profecía, la mujer vestida de sol, y se perdió el conocimiento de la verdad. Y a partir de ese momento nadie halló descanso en Cristo, el verdadero descanso, nadie entró al reino de Dios. Y justamente esa es la promesa de Dios, y estos son los lugares asolados que Dios prometió reedificar con los adventistas, que entren en su reposo y encuentren el descanso en Cristo, el verdadero descanso. Como dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque este mundo ¿cómo nos tiene? Así. Pero no solamente este mundo, lo que tenemos en la mente y el corazón nos tiene así. ¿Y nosotros qué hacemos? Damos fruto malo. Y ese fruto malo, ¿qué hace a otra persona? Le hace mal, le hace daño. Ahora, para que ese daño que hacemos nosotros termine, ¿qué tiene que pasar con nosotros? Tenemos que ser sanados. Tiene que cambiar algo en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos una luz y una bendición al mundo. Y Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De qué? De vuestros caminos. Y van a andar conmigo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, ¿por qué? Porque yo voy a ir con ustedes. Vamos a ir juntos en el camino. Y aprended de mí. Mírenme a mí. Aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Ahora, dejen sus caminos. Déjenlos totalmente. Y estén conmigo. Y aprendan de mí. Y sean mansos y humildes de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, el único descanso es andar ¿con quién? Con Cristo. ¿Dónde? Siguiendo sus pisadas, en su camino, con Él. Si no, no hay verdadero descanso. Entonces, si andamos con Él, el camino angosto, y somos hecho parte del templo de Dios, hallaremos descanso para nuestras almas, el verdadero descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque toda la carga que tenemos, todos los problemas de este mundo, todas las preocupaciones que nos crea este mundo y nos estresan y nos atrapan, y si encontramos la verdad y la dejamos de lado y somos libres, y hallaremos descanso para nuestras almas. Porque Jesús dice, mi yugo es fácil. ¿Por qué? No lo vas a llevar solo, yo voy a estar con vos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, vamos a andar juntos. Juntos. Llevando el mismo yugo. Y yo no voy a dejar que el yugo caiga. Lo vamos a llevar juntos. Y esa es la promesa, ese es el Evangelio. Y ese es el verdadero descanso. Y por eso Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Porque en ese camino, ¿quién nos va a limpiar de todos nuestros pecados, de todo lo que tenemos y va a escribir su ley? Nuestro Dios y Padre. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, para descansar en Cristo tenemos que estar unidos a Cristo. Siempre. No el sábado. El verdadero sábado, que es el reino de Dios. Y eso implica todo nuestro tiempo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, el Jesús verdadero, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Siguiendo el camino en el que andamos, no vamos a encontrar la felicidad. Al final del camino, no vamos a encontrar paz ni descanso. No vamos a salvar nuestras almas. Hay un solo camino. Y ese es el camino que nos muestra el verdadero Evangelio. Y es el único camino en el que podemos encontrar descanso en Cristo. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar y repasar desde otro punto de vista en el tiempo de esta lección. Por eso, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda la verdad. Este es un resumen, es el concepto. Traté de reflejar los conceptos principales que tenemos que entender en esta lección.